de que tú ejerzas tu autoridad soberana para destruir al mal. Eso es lo importante del capítulo. Lo otro importante del capítulo es los hombres que son recipientes del mal, en lugar de arrepentirse, se rebelarán aún más contra Dios. Y el dolor, en lugar de llevarlos a humillación, fíjese qué interesante, en la visión de Dios, en la visión cristiana, en la visión neotestamentaria, el dolor llevaba a la gente a humillación. La mujer sirofenicia, por ejemplo, que permitió que Jesús le dijera: perra, dime lo que tú quieras decirme, pero hazme el milagro de mi hija porque tú puedes hacerlo. O sea, el dolor lleva a la gente a humillación. Pero esta gente que se ha tragado la influencia del mal, oiga, ni el dolor los lleva a humillación. Por el contrario, son tan temerarios en su maldad que el dolor los provoca a maldecir a Dios. Hay un capítulo aquí que dice: y esta gente no se arrepiente, y todavía no se arrepiente. Y no se arrepienten de sus maldades, ¿sí? Entonces, eso es importante de marcarlo dentro de este capítulo. Y obviamente, la mejor evidencia que presenta Juan es que todo el mundo, los reyes, las naciones, los pueblos, se reunirán precisamente para pelear contra Dios en esta gran batalla. Y allí serán destruidos, serán aniquilados. Ahora, una gran verdad es que la naturaleza, a mí me encantaba una canción de Tony Croato que hablaba de los mangles, ¿verdad? De la rebelión de los mangles, tratando de alguna manera de reconquistar. La naturaleza está en guerra con el ser humano. La naturaleza es un instrumento de Dios, al servicio de Dios y del hombre que ama el bien. Desde luego, los hombres no se arrepienten, pero con ello lo que se demuestra de manera clara y meridiana es que Dios ha ido aún hasta utilizar el dolor para provocar la humillación, pero ni el dolor Y aún así se arrepiente. Sí, pero fíjate que en este caso Juan no usa ese término. Juan no lo usa. Juan ya necesariamente lo que dice es la maldad. La maldad. Acuérdate que en el planteamiento del Éxodo, la razón por la que Dios endurece el corazón es porque, según la interpretación del escritor, lo bueno y lo malo salen de Dios. Son dos cosas distintas en ese sentido. Pero aquí lo que Juan está diciendo es: tenían en su mano, tenían en su facultad arrepentirse, pero ni siquiera. O sea, aquí en la visión de Juan no hay un endurecimiento de Dios, es el hombre en su libre albedrío. Ni aún con lo que estaba viendo se arrepintió. Mira, yo lo expliqué hace unas semanas atrás, si mal no recuerdo, cuando les hablé de que yo quise evangelizar a uno de los asesinos del barrio donde yo me crié, y cuando le fui a evangelizar lo que hizo fue amenazarme. Me dijo: a mí no me hables de Dios, porque yo te puedo hasta matar si tú me vienes a hablar de Dios. Y no habían pasado 24 horas cuando lo mataron. O sea, la maldad en el hombre puede llegar a ese punto, que no quiere saber de Dios. Pero en el sentido cristiano, o sea, la interpretación del sentido cristiano es que la maldad en el corazón del hombre no es producto de que Dios le endurece el corazón, sino de que el hombre tiene libre albedrío. Es la neointerpretación neotestamentaria, la interpretación que el hombre tiene libre albedrío para determinar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en esta visión de Juan,
aquí de lo que se trata no es de Dios aniquilando al hombre porque lo quiere aniquilar, es porque el hombre no quiere arrepentirse. Pastor, lo que sucede es que yo opino que muchos de estos acontecimientos que están en este capítulo están comenzando ahora. Por ejemplo, en el versículo 8 está hablando del fuego que quema a la gente. Se dice que para el 2050 la capa de ozono ya esté bastante suficientemente abierta, sí, y ya tú sabes todos los desastres que vamos a ocurrir. Sin hablar de la deforestación, que un versículo está hablando ahí. Sí. Hay también el descongelamiento de las capas polares. O sea, todos estos acontecimientos están ocurriendo, pero una explicación que yo tengo a la que las personas no se convierten es que los individuos no lo ven como un juicio de Dios. Sí. La gente lo ven como catástrofes naturales provocados y de una manera explicativa científicamente. Ellos en ningún momento ponen a Dios como el elemento de juicio hacia el hombre. Sí. Por esa razón, pues ellos no le dan el crédito al Señor. Sí, es un elemento interesante. Ahora, uno como que lo está viendo, ¿verdad? Estos fenómenos. Los ríos se secaron, porque el calor lo hace. La música, sí. Hicimos planteamiento. Él decía que como en ese lugar, en ese momento, había tanta gente adorando a Dios y había ese ambiente tan bonito, pues él nos empezaba al público que no es ese planteamiento de porque había otras personas que no aceptaban a Dios y había otras que sí se lo disfrutaban. Entonces, él en su planteamiento expresa que él lo veía como una gran fiesta. Que Dios decía que venían a la mesa y se saciaran de él. Pero que había tanta gente que se saciaba de tantas cosas en el mundo que él se comparaba él mismo cuando él iba a un restaurante, se comía muchos taquitos y llegaba a la casa donde tuviera una comida excelente, pero no podía comer de lo que ofrecían en su casa porque estaba lleno. Se comparaba que había tanta gente que se llenaba de tantas cosas en el mundo que aun cuando se presentara la palabra de cerca o decente estaban tan llenos que realmente no les interesaba. Amén. Sí, se puede utilizar de esa manera. Ahora, no olvidemos que el Evangelio tiene una regla para la proclamación y para que el hombre crea, y es el Evangelio mismo. Fíjese que en la parábola de Jesús, hablando del rico y Lázaro, el rico le pide a Dios, dice, permíteme ir a los míos y allí presentarme y decirle que se porten bien para que no vengan a este lugar tan tormentoso. Y la respuesta que usa la parábola de Jesús es: a la ley y a los profetas tienen. Si no le creen a ellos, tampoco van a creerte a ti. O sea, el Evangelio es esa ley. Y esos profetas, ¿sabes por qué? Porque dentro de la tradición cristiana, lo que fundamenta la fe es precisamente el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. El vehículo para creer a Jesucristo hoy es el Evangelio. Es el Evangelio. Si el hombre no cree al Evangelio, obviamente las posibilidades se van cerrando. Dice que en el Apocalipsis dice, el hombre no cree al Evangelio. Luego no creerá aún dentro del periodo tribulacionario, donde todavía tiene la oportunidad de ¿qué? De no dejarse sellar por el anticristo. Pero aún así habrá gente que se sellará por el anticristo y no accederá al propósito de Dios. En tercer renglón, a la hora del juicio, ni siquiera el juicio los llevará a la humillación. Todo lo contrario, se rebelarán contra el Eterno. Ya no queda más alternativa. Lo que queda es ahora ¿qué? La aniquilación del mal, porque el mal tiene que ser extirpado. Bueno, yo hubiera querido hablar de la gran ramera, pero no llegué. ¿Y 2000 años vienen cuándo? No, el concepto milenial. Bueno, hay escuelas que lo ponen antes, hay escuelas que lo ponen después, pero en el capítulo, una vez terminemos el capítulo 22, yo le voy a hacer varios charts, ¿no? Así creen uno, así creen otro, y ustedes después creen como quieran. Yo vi a alguien. Sí, pero volvemos de nuevo, o sea, en la visión neotestamentaria no podemos aplicar el concepto de que